Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast número 8, donde hablamos temas de promoción de salud y prevención de enfermedades. El día de hoy tenemos un invitado especial, el distinguido doctor Fernando Salazar Reynoso, quien es médico, neumólogo e intensivista y va a compartirnos información relevante sobre la salud respiratoria. Con ustedes, el doctor Fernando Salazar Reynoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto y atento para servirlos en sus preguntas. Muy bien, doctor. Entrando en materia y hablando sobre la salud respiratoria, porque definitivamente respirar bien también es cuidarte, quisiera que nos comente temas o detalles sobre la salud respiratoria. Precisamente, ¿qué es, cómo está formado el aparato respiratorio y cuáles son las principales funciones de los pulmones? Ya, listo. Bueno, para conversar tenemos que el aparato respiratorio inicia desde las fosas nasales y que termina hacia la parte inferior de lo que son los alvéolos en los campos pulmonares. Las diversas enfermedades de tipo respiratorio pueden encontrarse desde las fosas nasales con lo que se conoce las rinitis, sean estas alérgicas, vasomotoras, presencia de pólipos. Existe también lo que se llaman hipertrofias de cornetes, desviación de tabiques nasales que en cierta forma dificultan la parte ventilatoria. Posteriormente a esto, nosotros bajando por la vía respiratoria, tenemos lo que es la laringe, que también puede existir alteraciones de cuerdas vocales o las laringitis. La mayoría de ellas a veces son de tipo viral. Y posteriormente pues ingresamos a lo que son los pulmones. Los pulmones son órganos simétricos bilaterales que tienen la función, aparte del intercambio gaseoso que te permite lo que es la respiración, el hecho de que actúe también como un mecanismo de defensa, ya que tiene un epitelio de tipo ciliar que trata de mover el moco que ingresa y un mecanismo de defensa para evitar o encapsular los gérmenes, bacterias o virus que pueden ingresar al aparato respiratorio. De acuerdo. ¿Y cómo es ese mecanismo de defensa? ¿Cómo nos protegen los pulmones de aquellas partículas, aquellos agentes invasores precisamente? Ya. Como había mencionado, desde las vías nasales comienzan, significa que en las vías nasales van a tener las vellosidades nasales, que son las que van a atrapar las moléculas de polvo, que las van a atrapar en lo que se conoce nosotros la secreción con el nombre de moco. Si estas logran pasar esta primera barrera, pueden llegar a la parte inferior, a lo que es la parte pulmonar, en donde el epitelio pulmonar, por acción de los macrófagos, tanto en las células neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, son la barrera de mecanismo de defensa ante este proceso de tipo bacteriano viral o otro tipo de componente como pueden ser los hongos. De acuerdo, muy bien. Entonces, teníamos en ese trayecto que hay medidas de protección, de barrera, de defensa contra aquellos agentes invasores. Y en base a esto, ¿cómo podemos nosotros categorizar a un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, una afectación en su salud pulmonar? Bueno, la afectación de enfermedades pulmonares pueden ser distintas, ¿no? Causadas, como te había mencionado, por virus, por bacterias o esos hongos. Pero también esto tiene que ver mucho con los mecanismos de defensa de su pulmón y no solo con el mecanismo de defensa, sino la capacidad inmunológica del paciente. Hay ocasiones que la exposición a virus, como el que tuvimos hace mucho tiempo atrás, que fue COVID, es una cantidad o una carga viral importante que ingresa de manera directa, en donde los mecanismos compensatorios del pulmón en primera instancia llegan a ser vulnerados ingresando a la parte del pulmón, produciendo la alteración a nivel de los neumocitos, produciendo una inflamación y una alteración del intercambio gaseoso en la membrana. Cuando son bacterias, estas bacterias ingresan, también rompen los mecanismos de defensa, ¿verdad? Por el tipo de agresión tal vez de las bacterias y comienzan a posesionarse y a producir lo que se conoce como la fase de hepatización roja, donde el pulmón se inflama. Después que rompe ese mecanismo, hay otro mecanismo que se conoce como el proceso de exacerbación o el proceso de, digamos así, incremento de la carga bacteriana, lo cual va a producir como mecanismo de defensa la presencia del moco. Pero ya un moco diferente, Cuando el ¿no? moco en Patológico. primera instancia trata de atrapar estas partículas, pues va bien, pero ya cuando este fracasa, los mecanismos de defensa pulmonar, desventajosamente el moco cambia de color porque ya se hace una hepatización de tipo gris y ya es exudada. Es cuando el paciente comienza a expectorar, a eliminar moco verde.
De acuerdo. ¿Y cómo sería ese moco patológico? Aparte de tener una coloración diferente, verdosa, ¿qué otras características tendría que nos indican que algo no anda bien en nuestra salud pulmonar? Bueno, existen los criterios Antonice que te hablan que si el moco es verde ya estás hablando de un proceso bacteriano frecuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este moco comienza a depositarse a nivel de la membrana alveolar, ocasionando dificultad respiratoria, lo que se manifiesta con la primera manifestación que tiene el paciente, que es la falta de aire, que se conoce con el nombre de disnea. Ujú. La disnea va a ir incrementando a medida que existan mayores alvéolos ocupados, lo que corresponde a una mayor agresión y un menor mecanismo de defensa, que es cuando el paciente presenta tos, expectoración, fiebre, malestar general. Ya, eso en cuanto a un proceso infeccioso por Ujú. microorganismos. Y ahora otro tema que se habla mucho, que tiene que ver con los hábitos, aquellos hábitos nocivos principalmente. ¿Cuáles son Claro, aquellos sí. hábitos que dañan esa salud pulmonar? Generalmente nosotros mencionamos que respirar bien es vivir mejor, Ujú. pero desventajosamente existen factores externos como son los factores de tipo social. Dentro de los factores Exacto. de tipo social tenemos el famoso hábito del cigarrillo. Terrible, ¿no? Desventajosamente el cigarrillo va a producir una inflamación continua y una alteración del epitelio bronquial, disminuyendo los mecanismos de defensa y predisponiendo inclusive a infecciones que podrían ser recurrentes. Y no solo eso, porque nosotros los medimos en tiempo. Al inicio tal vez no pueda producir más que tal vez una inflamación de vía aérea o una bronquitis, pero al final de la vida va a producir lo que se conoce con el nombre de enfisema pulmonar o EPOC. De acuerdo. Desventajosamente, el paciente tiene una destrucción de sus células pulmonares y puede llegar a producir lo que se llama el enfisema pulmonar. ¿Ya? Aparte de eso, dentro de las otras enfermedades que pueden existir, son los procesos inflamatorios de tipo asmático asociado a un componente también alérgico, que es el gatillo que desencadena este proceso, Ujú, en el cual, definitivamente. a diferencia de lo anterior, va a haber una inflamación de las vías de conducción, produciéndose el cierre de las mismas, produciendo lo que se conoce con el nombre de broncoespasmo o las llamadas crisis asmáticas. Ya. Y ese cierre, ese broncoespasmo es el precursor o el causante de ese sonido característico, ¿no? De los Claro, asmáticos, sí. ese silbido, ¿no? Que muchos pacientes. Totalmente de acuerdo. Ese silbido se produce porque existe un cierre en las vías de Ujú. conducción. El proceso del cierre a la etapa de la inspiración y expiración, a lo que el paciente expira, saca el Ujú. aire, va a escuchar el silbido en el pulmón. Se presenta tanto en niños, en adultos o a veces también la presencia de asma tardía que se presenta en pacientes de mayor edad. Así es. Y usted tocó un tema muy interesante, importante y fundamental, básicamente el tema del tabaco, los efectos nocivos del tabaco a nivel pulmonar. Eh, Se habla de más de 1000 sustancias nocivas del tabaco, todas con Ujú. potencial de afectación en la estructura respiratoria. Pero también actualmente se habla de los cigarrillos electrónicos. ¿Tienen el mismo potencial efecto perjudicial o es diferente, es menor, es mayor? Bueno, te cuento dos cosas importantes. El cigarrillo electrónico fue creado hace mucho tiempo atrás para tratar de sacar el hábito del tabaco, Ujú. en donde tú hacías un descalamiento de la nicotina hasta que el paciente ya no tenía el efecto o necesidad de nicotina. Desventajosamente, actualmente el vapeo o evil en sus siglas en inglés produce un daño a nivel pulmonar, porque no solo son las sustancias que tienen, sino que hay sustancias que son calentadas a través de un vaporizador, Ujú. que son de tipo oleosa, es decir, aceitosas. Eso hace que se depositen este tipo de contenidos a nivel del tracto respiratorio, y a nivel del tracto respiratorio va a producir comúnmente lo que se llaman las neumonías lipoideas por consumo de estos aceites. Adicionalmente, podría decirlo de esta manera, las tabacaleras son las que están produciendo este tipo Los que de más se cigarrillo benefician electrónico, definitivamente. que le disminuyen costos. Hay cigarrillos electrónicos que te Ujú. cuestan $1, pero no saben el efecto que produce. Y aparte que estos tienen nicotina en su componente, lo cual significa que va a causarte mayor adicción. Adicciones, definitivamente. Claro, Ujú. anexo a esto le pones el hecho que tiene un olor o una fragancia, que son las que entre comillas te cautivan, pero realmente te están haciendo daño. ¿Quiénes son los que se perjudican de esto? Normalmente actualmente tenemos los jóvenes, De acuerdo. adolescentes, universitarios, que tal vez por el glamour, por verse un poco más interesantes hacia la sociedad, lo están haciendo.
Pero esto igual tiene muchas repercusiones porque tiene casi los mismos componentes como el cadmio que tiene el cigarrillo. ¿Qué significa esto? Todavía el consumo del cigarrillo, del vapeo, todavía sigue siendo pequeño. Pero nosotros consideramos que de aquí a unos 10 años tal vez podremos estar viendo cáncer en gente joven Probablemente. asociado a esto. Y mientras no existan regulaciones por parte de los ministerios de salud pública, será un poco más difícil controlarlo, porque se han dado cuenta que este hábito lo hacen en las universidades o en lugares inclusive donde es prohibido hacer esto. Sí, realmente eso es lo que ocurre, es un problema de salud pública creciente. Y bueno, luego de hablar de estos factores que pueden afectar la estructura respiratoria, que pueden deteriorar nuestra salud pulmonar, ¿es posible luego de un proceso infeccioso e inflamatorio, estos factores externos, volver a recuperar o volver a tener una buena salud respiratoria? ¿De qué depende, Bueno, básicamente? te cuento, hablando un poquito más del vapeo, Ujú. este depósito se presenta a nivel pulmonar y puede causarte lo que se conoce con el nombre de una neumonitis por hipersensibilidad, lo cual significa que el pulmón se ve irritado por estos humos, causando zonas de consolidación o vidrio despulido que con el tiempo, si no hay una mejoría o hay un vapeo exagerado, puede llegar a producirte requerimiento de oxígeno por daño pulmonar permanente. Pero Mm, esto no te dice la propaganda del cigarrillo electrónico prohibido o es peligroso para la vida, como lo hace el tabaco. exacto. Entonces, siempre tenemos que normar reglas que nos permitan cuidar lo que nosotros mencionamos es el futuro de un país o de una familia, los adolescentes. Sí, sí, los pacientes más jóvenes principalmente. Entonces, ¿existe la posibilidad de ante una acción a tiempo, adecuada, poder revertir esa situación, ese daño y volver a tener una buena capacidad pulmonar, salud respiratoria, todos los parámetros que esto implica? ¿Sí es posible? Claro, es posible porque si tú haces concientización del que esto te produce daño, Mm, entonces no lo vas a consumir, tanto el efectivamente. tabaco como también lo que corresponde al vapeo. Ujú. Desventajosamente es una lucha que es bastante compleja porque estamos hablando de tabacaleras o estamos Ujú. hablando de empresas que viven de esto, pero que no se imaginan los gastos de salud que representan para los ministerios de cada país el mantener o hacer que un paciente tenga menos recaídas o episodios de tipo respiratorio por el consumo de estos dos eventos, tanto el cigarrillo como los vapeos. Definitivamente un tema creciente que alerta a la comunidad sanitaria, ¿no? Los profesionales de la salud. Y pues bueno, en cuanto a la estructura pulmonar que se ve comúnmente afectada por muchos microorganismos, procesos infecciosos, inflamatorios, la flema como tal, ¿por qué es importante eliminarla, evacuarla, evitar su estancamiento? ¿Qué puede generar la acumulación del mismo y por qué es importante eliminarla en el momento preciso? Ya. Generalmente el moco, cuando ya lo tienes de color verde, se pierde un poco más de consistencia, se vuelve un poco más gelatinoso. Entonces nosotros llamamos la fase gel del moco, en donde existen medicamentos como la acetilcisteína que te permite romper los eslabones de esto y facilitar la eliminación del moco. ¿Qué sucede si nosotros no hacemos lo que es terapias respiratorias o fluidoterapia para fluidificar estas secreciones? El moco queda atrapado a nivel pulmonar, lo cual te complica porque puede ser una neumonía grave. Y neumonía grave no solo te hablo del hecho que el paciente tiene que hospitalizarse, sino que hay unos pacientes que pueden llegar a cuidados intensivos. Ojo que esto no es solo en pacientes adultos, puede haber en niños, en adultos y en personas mayores. Siendo los dos extremos de la vida más peligro porque tienen mayor tasa de mortalidad. Porque en el uno está en formación su estado inmunológico Ujú. y en el adulto mayor su estado inmunológico ya está decreciendo. Pero Exacto. existen mecanismos como podremos compensarlo. Efectivamente. Y pues bueno, por eso es fundamental tratar a tiempo, en el momento preciso y con el profesional adecuado para poder evitar ese estancamiento de la flema, del moco, con sus respectivas complicaciones, ¿no? Entre otros factores externos o exógenos, ya hablamos del tabaco, del vapor, los microorganismos, también virus, bacterias, parásitos u hongos. ¿Qué otros factores externos pueden influir en la salud respiratoria? Bueno, existe lo que se llama la biomasa, Ujú. contaminación ambiental. Hay mucho que tener en cuenta la contaminación ambiental,
no solo el monóxido de carbono que producen los carros, sino el ambiente. Hay lugares donde existe mucha contaminación ambiental, ejemplo las canteras, los cuales significa que hacen una polución de polvo que va a respirar el paciente, o los ingenios azucareros que no tienen una normatización adecuada, lo cual hace que se expandan las cenizas de la quema de lo que corresponde a la caña de azúcar. Entonces, esto influye mucho en tus pulmones, produciendo depósitos de los mismos y produciendo enfermedades respiratorias que pueden ser EPOC, que es el EPOC que se presenta, o el enfisema que se presenta en pacientes que nunca han fumado, pero que han estado expuestos a los componentes de la biomasa. Entonces, esto te produce alteración. La otra cosa, siempre es importante lo que es la valoración dependiendo del tipo de trabajo que la persona desempeñe. Hay personas que tienen contaminación ambiental en sus empresas. Exacto. Puede ser de derivados, harina, puede ser de sustancias tóxicas, irritantes, químicos, lo cual te puede predisponer a la fibrosis pulmonar. De allí siempre el diagnóstico más sencillo de una alteración pulmonar, que a lo mejor no se ve frente, siempre va a ser la espirometría. La espirometría te va a decir si existe un patrón alterado o no a nivel pulmonar, que va a ser el primer signo de alarma. Si se presenta una espirometría alterada de una persona que nunca ha fumado, que no tiene contaminaciones, pero que de repente trabaja en un medio que es tóxico, sustancias químicas, irritantes, que pueden causar una alteración a nivel pulmonar, pues va a reflejarse como primer diagnóstico, inclusive antes que se presente la fatiga en el paciente respiratorio, una disminución, ¿no?, de su capacidad pulmonar. Así es, y es que la espirometría es una prueba rápida, muy costo efectiva también, entonces, y nos da unos grandes resultados también que sirve para el diagnóstico y también para el tratamiento, ¿no? Entonces, habíamos analizado estos efectos, estas situaciones externas, la contaminación, factores ocupacionales, que es importante, y en base a eso, ¿qué recomendaciones usted nos daría a la población en general para cuidar, para priorizar esta salud respiratoria? Claro, las recomendaciones. Yo siempre lo que menciono a mis pacientes es importante la vacunación. La vacunación juega un rol importante en niños, en adultos, en jóvenes y en adultos mayores. Vacunación para la gripe o el flu, que la gente lo conoce, te previene que estos tipos virales afecten, recordando, haciendo historial, la gripe española que causó mucha mortalidad hace mucho tiempo atrás. 2. Proteger contra las infecciones bacterianas. Dentro de las infecciones bacterianas tenemos el neumococo. Tienes que ponerte una vacuna para el neumococo, lo cual te va a dar protección de manera común, al menos para ese tipo de bacterias. 3. Tenemos el COVID. Aunque la gente a veces está un poco cansada de vacunación del COVID, pero eso fue lo que evitó que tuviéramos una mortalidad mucho mayor a la que tuvimos. Efectivamente. El virus sincitial respiratorio, que es otra de las causas que también se presenta, y a veces pues ahora tuvimos un brote de tosferina, que también podríamos hacer un refuerzo en los niños más que todo, que son las tos crónicas que se presentan en estos pacientes. Entonces los mecanismos de defensa son esos en los que te titulé para la vacunación, pero no solo es eso, es el hecho de acudir al especialista, al neumólogo, para que te haga la determinación y diagnóstico y prevención de esto. Y si acaso tienes sensación de fatiga o falta de aire que no se explica, porque pueden ser inclusive enfermedades neuromusculares, que tienen un pulmón bien, pero que no existe una alteración, o que existe una alteración a nivel de nervios periféricos, como la miastenia, como el ELA, como Guillain-Barré y otras enfermedades, pueden darte una pauta en el diagnóstico temprano de alteración pulmonar. Exactamente, ¿no? Y bueno, sin contar también los temas de evitar el tabaco, lo que tiene que ver con el vapor, los factores ocupacionales, el uso del equipo de protección personal, ¿no? Claro, muchas veces totalmente. no se le da la relevancia que esto implica. Sí, es hacer una concientización de que las enfermedades respiratorias, así de graves que son, que ya las hemos visto, que ya las hemos padecido, que hemos visto gente morir por esto, saber que existen, que podemos en cierta forma protegernos de las mismas, haciendo el esquema de vacunación, evitando los factores agravantes, utilizando la bioprotección industrial. Y aparte de eso, acudiendo a tu neumólogo para que pueda definir una enfermedad que
puede darte una pauta importante. Un ejemplo que te doy, el enemigo silencioso más importante que te causa daño en el pulmón sin que a veces tú lo sepas, es el cáncer de pulmón. Sí, efectivamente. Que desventajosamente cuando te llega el especialista, a veces llega en estadios muy avanzados en donde a veces no puedes dar oportunidad adecuada. Y como suelo mencionar, el diagnóstico de cáncer de pulmón en personas que han sido grandes fumadoras, que son personas de alto riesgo, hay que hacer el screening por lo menos una vez al año. Y aparte de eso, el hecho de que una función respiratoria, es decir, una espirometría puede darte un diagnóstico precoz de una enfermedad que puede estar oculta. Ahora tenemos mucho las llamadas enfermedades autoinmunes que atacan la parte pulmonar, siendo esta una especial atención, una espirometría con alteraciones o procesos restrictivos. Exactamente, por eso es fundamental la valoración por parte del neumólogo, ¿no? El especialista en esta salud respiratoria. Pues muy bien, agradecemos al estimado doctor Fernando Salazar Reynoso por su participación, por sus excelentes consejos, que estoy seguro que nos van a servir mucho en nuestras actividades cotidianas. Recuerden, estimados amigos, que una comunidad informada en salud es una comunidad capaz de tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias y será hasta otro episodio, otro podcast con nuestro invitado especial.